Hola Pablo, ¿qué tal? Bueno, ya dejamos atrás el video de las funciones entonces y vamos a comenzar con los videos de límite. Esto lo vamos a dividir en tres videos. Uno para practicar un poco la resolución de límites por curvas. Bien, vamos a hacer dos ejercicios de esto. Después vamos a ver lo que es la definición de límites, o sea, la definición formal que tienen los límites, porque veo que la estás usando en tu curso. Y por último vamos a hacer un ejercicio con esto de la definición formal, buscando el delta y tal, y este tipo de cosas. Bien, entonces comencemos con los límites cuando tenemos gráficas y tenemos que analizarlos y decir más o menos cómo están los límites en las gráficas. Bien, entonces, tenemos esta gráfica acá, ¿sí? Y tenemos que resolver cada uno de estos límites en la gráfica, ¿sí? Bueno, eh, acá dice f de x y acá puse el límite de g de x, fue un error, simplemente no había visto que en la gráfica se llamaba f de x, pero bueno, no importa. Esta, esta g de x representa esta curva, es lo importante, ¿sí? Entonces comencemos por el primer límite, ¿sí? Cuando x tiende a menos 2, o sea, este punto de acá, ¿sí? Bien. Como siempre, en límites lo que se hace es evaluar los límites laterales, ¿sí? Evaluamos el límite de x cuando tiende a 2 por la izquierda en mi función g de x. Lo que vamos a ver acá es cómo se comporta la curva a la izquierda de 2, o sea, cerca de 2, de menos 2, pero a la izquierda. Ok, entonces vemos cómo se comporta. Bueno, a medida que se acerca a menos 2 por la izquierda, la curva se va hacia el infinito. O sea, eso que crezca así significa que va hacia el infinito. Ok, y vamos a ver qué pasa cuando x tiende a menos 2 por la derecha, o sea, por esta parte. Cuando x se acerca a menos 2 por la derecha, vemos que la curva también va aumentando, ¿sí? Entonces tenemos que g de x tiende hacia infinito. Como ambos límites como en ambos lados del 2 el límite tiende hacia infinito, podemos entonces concluir que g de x tiende hacia infinito a medida que nos acercamos a menos 2, bien sea por la derecha o por la izquierda. Esto lo resumimos escribiendo el límite nada más. Bien, pasemos entonces al siguiente límite. Cuando x tiende a menos 1. Otra vez evaluamos los límites laterales. Cuando x tiende a menos 1, ¿qué pasa con g de x? Cuando x tiende a menos 1 por la izquierda. Cuando nos acercamos a menos 1 por la izquierda, vemos que los valores de la curva se van acercando a 1. Entonces, por la izquierda de menos 1, g de x tiende a 1. ¿Y por la derecha qué pasa? Por la derecha ocurre que g de x, cuando nos acercamos a menos 1, se acerca también a 1. Vamos a poner una flechita acá y una flechita acá. Entonces, por la izquierda se acerca a 1 y por la derecha también se acerca a 1. Como en ambos casos los límites, como en ambos casos g de x se acerca a 1, podemos decir que bueno, que g de x cuando x tiende a menos 1, g de x tiende a 1. Bien, entonces pasemos al siguiente. ¿Qué pasa cuando el límite de x, cuando el límite de x que tiende a 1 en g de x? Ok, este sería este punto acá y evaluamos nuevamente los límites laterales. De 1 por la izquierda en g de x. A medida que nos acercamos a 1 por la izquierda, vemos que nuestra gráfica, nuestra curva, se acerca a 2. Entonces tenemos que g de x por la izquierda de 1 se acerca a 2. Y vamos entonces el límite por la derecha.
¿Qué pasa cuando me acerco a 1 por la derecha con g de x? Cuando yo me acerco a 1 por la derecha, tengo que la curva se acerca a 3. Entonces tengo acá que el límite de x cuando tiende a 1 por la derecha de g de x es igual a 3. Bien, entonces, lo borré, lo siento. Por un lado tendría a 2, bien, acá se ve, se tiende a 2 por la izquierda de 1 y por la derecha tiende a 3. Esto quiere decir que estos números son diferentes, o sea, esto no quiere decir que los números son diferentes, sino que por la derecha tiendo a un número y por la izquierda tiendo a otro número, por lo que entonces el límite como tal no existe, porque los límites laterales no existen. Esto quiere decir que a medida que yo me acerco a 1, no me puedo, g de x no se acerca a un número como tal. ¿Sí? Y en la gráfica se ve que a medida que me acerco a 1, por un lado se acerca a 2 y por otro lado se acerca a 3. Es importante acá tener en cuenta que si te fijas, g, g de x en 1 sí está definido. De hecho, g de x en 1 es igual a 2. Como se ve acá, que bueno, que cuando x vale 1, g de x vale 2. Ese punto cerrado representa eso. Sin embargo, aunque g de x está definido para 1 y tiene un valor, es 2, esto no implica que g de x, que el límite de g de x en 1 exista. Bien, porque recordemos que el límite como tal, al límite no le importa mucho el valor en el punto como tal, sino en sus cercanías, por la derecha y por la izquierda. Esto es lo que nos interesa a nosotros cuando estudiamos límites, ¿sí? Es algo bastante importante de siempre recordar. Ok, entonces veamos ahora los límites cuando la curva tiende a infinito y a menos infinito. ¿Qué pasa cuando x crece? ¿Sí? Vamos a ver qué pasa con g de x cuando x crece. O sea, cuando x tiende hacia infinito, ¿qué pasa con g de x? G de x se va hacia el menos infinito. ¿Sí? Esto quiere decir que acá sigue para abajo, infinitamente. Y como sigue para abajo infinitamente, decimos que entonces el límite de x cuando x tiende a infinito de g de x tiene como resultado menos infinito. Y veamos entonces qué pasa cuando x se va hacia el menos infinito. ¿Qué pasa con g de x? Bueno, a medida que g de x se va hacia el menos infinito, vemos que nuestra curva se hace cada vez más cercana a cero. Sin embargo, el que no la traspase en este punto nos indica que la curva se acerca a cero, sin embargo nunca llega a sobrepasarlo, sino que simplemente se va acercando cada vez más y más a cero a medida que x tiende a menos infinito. ¿Sí? Su altura se acerca a cero, por lo tanto el límite de x cuando x tiende a menos infinito de g de x es cero, o g de x tiende a cero. Bien, entonces vemos que cuando uno estudia este tipo de ejercicios, donde tenemos que estudiar una gráfica y de la gráfica sacar los límites, vemos que es algo bastante visual. ¿Sí? Hay que tener cuidado en los conceptos como tal, evitar confundir que este punto exista, evitar confundirlo con que el límite no exista, porque son dos cosas distintas, y no preocuparse tanto por la precisión. Acá es porque, bueno, en la foto sale muy bien, muy bonito, sale todo bien descrito, pero puede que no salga así. Si, por ejemplo, no estuvieran estas líneas de guía, muy probablemente no pudiéramos haber asegurado 100% que esta altura acá se acercaba a 3. Sin embargo, no es la idea como tal ser muy precisos en este tipo en este tipo de ejercicios, sino ver más o menos de qué se trata, hacia dónde tiende la curva o hacia qué número se acerca. ¿Sí? Bueno, dicho esto, pasemos al siguiente ejercicio. Bien, acá tenemos esta curva, acá se corregía el error de f de x y bueno, manos a la obra entonces. Comencemos con el primer límite, cuando x tiende a menos 1. Este de acá.
Veamos que cuando nos acerca otra vez, no voy a escribir límites porque bueno, tampoco que sea muy bonito, pero vamos a escribir acá. Cuando x tiende a menos 1 por la izquierda, cuando nos acercamos a menos 1 por la izquierda, f de x, ¿a qué número tiende? A 2. Bien, entonces ya tenemos uno de los límites laterales. Ahora veamos cuando x se acerca a menos 1 por la derecha. Cuando x se acerca a menos 1 por la derecha, tenemos que la curva se acerca también a 2. F de x se acerca a 2. Como ambos límites laterales son iguales, ¿sí? Entonces podemos decir que, bueno, que f de x tiende a 2 cuando x tiende a menos 1. ¿Sí? Bien, pasemos entonces al siguiente. Este de acá. Otra vez, comencemos los límites laterales. Cuando x tiende a 0 por la izquierda. ¿Qué pasa cuando x tiende a 0 por la izquierda? Que nuestra curva se acerca a 3. Bien, por debajo, aunque eso de momento no es muy importante. F de x se acerca a 3. Ese es el límite por la izquierda. Y el límite por la derecha, ¿qué es lo que da? X cuando tiende a 0 por la derecha, cuando nos acercamos a 0 por la derecha, entonces la curva se acerca a 2. F de x se acerca a 2. Estos son los límites laterales. Pero vemos que por los límites laterales, por cada lado, la curva tiene una tendencia distinta. Por la izquierda tiende a 3 y por la derecha tiende a 2. Por lo que el límite como tal no existe. No tiende a un solo valor por los límites laterales. Bien, sigamos entonces. Acá vemos que cuando nos acercamos a 3 por la izquierda, tenemos que la curva se acerca a 3. Y cuando nos acercamos por la derecha, vemos que la curva se acerca también a 3. Como la curva se acerca a 3 por ambos lados de 3, en las x, la curva se acerca a la altura 3, entonces tenemos que, bueno, el límite como tal tiende a 3. F de x tiende a 3 cuando x tiende a 3. Ok, entonces, ahora vamos cuando f de x, cuando x tiende a 4. Evaluemos otra vez los límites laterales. A medida que me acerco a 4 por la izquierda, vemos que la curva crece. O sea, cuando x tiende a 4 por la izquierda, f de x tiende a infinito. Eso es un límite lateral. Ahora, ¿qué pasa por la derecha? A medida que yo me acerco a 4 por la derecha, la curva se va hacia abajo. O sea, que a medida que yo me acerco a 4 por la derecha, f de x tiende al menos infinito. Recordamos que menos infinito para abajo, infinito para arriba. Como los límites laterales son distintos, el límite de la función no existe. Bien, porque son tendencias distintas. Ok, ahora pasemos a ver qué pasa cuando x se hace muy grande hacia los positivos. Cuando x se va hacia allá, ¿qué pasa con la altura de f de x? Con la altura, pues la altura de f de x se va cada vez acercando más y más a 0. Pero recordemos que no se hace 0. Ok, entonces concluimos que cuando x tiende hacia infinito, f de x tiende a 0. Entonces vemos que lo que hacemos en estos ejercicios siempre es evaluar los límites laterales, ver si coinciden, decir hacia qué número coinciden, y si no coinciden, decir que no existe. Bien, siempre se evalúan los límites laterales excepto cuando x tiende hacia infinito o hacia menos infinito. Y esto se debe a que simplemente, como infinito no es un número, sino que es como una tendencia, entonces decimos que siempre le vamos a llegar a infinito por la izquierda, ¿verdad? Nunca podemos llegar a infinito por la derecha porque sería algo contradictorio.
Y al menos infinito, que es un número muy pequeño, bueno, o sea, es un número menor a todos los demás, bueno, es una tendencia menor a todos los demás, siempre le llegamos por números mayores a este. Bien, por lo que en realidad cuando hacemos el límite de x cuando tiende a menos infinito, lo que estamos aplicando es por la derecha, y cuando hacemos el límite de x cuando tiende a infinito, estamos aplicando este límite, en realidad es por la izquierda. Pero como esto es algo que solamente tiene una sola posibilidad, porque como ya dije, no podemos llegarle al menos infinito por la izquierda o al infinito por la derecha, entonces simplemente se obvian, o sea, no se escriben en nuestras expresiones y quedan como esto de acá. ¿Sí? Recordemos, cuando x tiende a infinito, no cuando f de x tiende a infinito. Son cosas distintas. Bien, entonces, bueno, Pablo, espero que te haya gustado este video. Y bueno, lo realicé más que todo porque hubo un ejercicio ahí en que tuviste una falla en algo como este límite de acá, en algo como el de este límite de acá. Bien, entonces, bueno, nos pasa a todos, pero me parecía buena idea refrescar estos conocimientos.